Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que vamos a leer el día de hoy y luego vamos a pasar a nuestra lectura. Padre, te suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos hables a través de lo que vamos a leer en este momento, que nos enseñes, Señor, que quites cualquier concepto erróneo, falso, religioso que pudiéramos tener en nuestra mente y que nos lleves, Señor, a comprender lo que tú quieres decirnos hoy en lo personal, pero también el contexto en el cual encontramos este pasaje. Señor, háblanos, háblame a mí, habla a través de mí. Cambia en nuestras vidas, Señor, lo que haya que cambiar. Redarguye, exhorta, reprende, corrige, anima a cada uno de nosotros según nuestra necesidad. Tú nos conoces personalmente, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que así sea el día de hoy. Amén. Vamos a iniciar nuestro estudio. Si traen su Biblia y gustan abrirla ahí conmigo en la carta de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4. La semana pasada iniciamos el capítulo 4 y vimos del versículo 1 al versículo 6. El día de hoy vamos a continuar el estudio del versículo 7 al final del capítulo, que es el versículo 16. Primera de Timoteo 4, versos 7 al 16. Dice así: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta parte de la escritura obviamente es muy personal. Pablo le está hablando directamente a Timoteo. No le está diciendo en verdad mucho acerca del contexto bíblico del Antiguo Testamento. No le está enseñando, por así decirlo, una doctrina bíblica en particular. No se está metiendo a una explicación teológica, sino le está hablando a él personalmente y le está diciendo algunas cosas que son necesarias que Timoteo tome en cuenta. No sabemos en verdad cuál era la condición de Timoteo en ese momento, pero pues yo me imagino un joven que había crecido en un ambiente grecorromano, helenista, y que a lo mejor había escuchado muchas filosofías y que a donde quiera que iban en el mundo antiguo, pues se encontraban diferentes predicadores y pastores y maestros, etcétera, etcétera, igual que rabinos, igual que mucha gente que traía diferentes filosofías. Y bueno, a lo mejor este joven, después de que Pablo lo deja ahí en Éfeso, pues a lo mejor siente la responsabilidad, ¿verdad?, de ayudar a la gente, etcétera, tiene el corazón para Dios, pero siempre está esa carga, ¿no?, del mundo, esas cosas que siempre te jalan, que a lo mejor te hacen sentir como que, pues, a lo mejor las cosas de Dios tal vez no sean tan importantes, o a lo mejor no requieren tanto esfuerzo, o a lo mejor no debemos de ser tan religiosos, a lo mejor debemos de llevárnosla un poquito más tranquila. No sabemos, ¿verdad?, cómo estaba el corazón de Timoteo en este momento. Lo que sí sabemos es que Pablo le está instruyendo por una razón en particular. Como pastor, pues, te das cuenta, ¿no?, dónde está la persona, tratas de ayudarle, ¿verdad? No le vas a decir cosas pues, que no le son para su bien, sino al contrario, le vas a decir algo que sabes que necesita en ese momento. Entonces Pablo le está diciendo aquí a Timoteo que es importante que él se enfoque en las cosas de Dios. Por el contexto, tal vez Timoteo estaba ya no dándole tanta importancia a los dones que se le habían dado, que era la predicación del evangelio y la evangelización. Tal vez a lo mejor él estaba adoptando algunas doctrinas de estas que le llevaban a practicar cosas, el ascetismo, separarse, dejar de comer ciertas cosas. Tal vez
Empezó a ejercitarse más en su cuerpo físicamente, a lo mejor salía a correr en las mañanas, a lo mejor se iba al gimnasio. En aquel tiempo era muy común que la cultura greco-romana hicieran ejercicio, se preparaban para las Olimpiadas. A lo mejor Timoteo empezó a pensar, bueno, pues según lo que sabemos de Timoteo, él como que era un joven que a lo mejor no se sentía muy seguro de sí mismo. Y pues a lo mejor decía, pues si hago un poquito de ejercicio y de pesas, pues me voy a ver así un poquito más fuerte, más ponchado, como que la gente a lo mejor me va a respetar, ¿no? Yo qué sé, estoy tal vez pensando un poco más de lo que está sucediendo, pero por alguna razón Pablo le está diciendo a Timoteo que él tiene que enfocarse en las cosas de Dios y no tanto en las disciplinas religiosas o prácticas humanas. Por eso le dice en el contexto que es importante que se ejercite en la piedad. Y ahorita vamos a entrar a eso, pero primeramente vamos a empezar con el versículo 7, donde dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, y luego en ese mismo versículo, ejercítate para la piedad. ¿Qué le estaba diciendo Pablo directamente a Timoteo? Le estaba diciendo de una manera personal, Timoteo, por favor, desecha todas las fábulas y todos los cuentos, los mitos, las leyendas, todos esos chismes que andan por aquí, por allá, toda esa cosa que la gente no se cansa de decir, todas esas profanidades. Una profanidad es aquello que se pasa la línea de lo que es o que divide entre lo que es puro, justo y santo y lo que es sucio, inmundo, pecaminoso, mundano. Eso es una profanidad, todo aquello que se sale del cristianismo, lo que no es ético, lo que es pagano, hostil, sucio, pecaminoso, malo pues. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, desecha esas cosas. No les des tiempo, apártate de esas cosas, aborrécelas, hazte a un lado, no permitas que esas cosas influyan en tu manera de pensar. Y luego le dice que debe desechar no solamente las profanidades, sino que dice los chismes, ¿no? Los cuentos o las fábulas de viejas. Esa expresión a lo mejor se escucha un poco coloquial, ¿verdad? A lo mejor en nuestro español mexicano decimos, no, andan diciendo puro chisme de vieja. Y bueno, ¿a qué nos referimos? Pues a que andan diciendo un montón de cosas que no tienen fundamento, ¿verdad? Que a lo mejor solamente es dimes y diretes, que ya le dijo, que ya me dijo, que ya pasó de boca en boca y como teléfono descompuesto ya llega a la información muy transgiversada. Y obviamente pues lo que estás entendiendo o escuchando pues es un dicho, ¿no? Es una fábula nada más, es un cuento, ¿no? Como el que dice, no, te duele aquí, ponte una hoja de no sé qué y échate crema de no sé qué tanto y ponte una hoja de plátano o úntate, no sé. Pues ese tipo de cosas, bueno, a lo mejor algunas tienen razón, otras pues a lo mejor no tanto, ¿verdad? Ahora, en el aspecto físico pues no tiene tanto problema, ¿verdad? Pero cuando hablamos acerca del aspecto espiritual, no podemos ponerle un parche. No podemos nada más escuchar lo que dice tal o cual persona y decir, sí, eso se escucha muy bien. Porque entonces empezamos a desviarnos de la palabra de Dios y empezamos a adoptar doctrinas que obviamente no son conforme a la voluntad de Dios. Hoy en día, en el internet, vemos un gran número de toda clase de información y mala información, información confusa. Todo el mundo tiene una opinión. Todo el mundo está en el chisme, este dice esto, aquel dice aquello, este otro dice esto otro, ¿y a quién le creemos, verdad? Y hay tantos predicadores, pastores, ministros, diáconos, profetas, y bueno, tanta gente allá afuera, filósofos, que llega un momento cuando dices, bueno, pues a ver cuál me gusta, más que a ver quién tiene la razón, o a ver quién tiene la verdad. Hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Sí. Entonces lo importante no es tanto estar escuchando estas cosas, sino más bien entender quién está hablando la verdad. Y eso puede ser muy confuso hoy en día. De igual manera que los espíritus engañadores que vimos en los primeros 6 versículos, o las doctrinas de demonios que pueden apartar a la gente de la sana doctrina del Evangelio, también
estas fábulas profanas y de viejas, todo ese cuchicheo, todo ese chisme, toda esa farándula, todo eso, no, es que dijo aquí, que dijo allá y que esto está pasando, etcétera, teorías conspirativas, todas esas cosas pueden llegar a apartar la mente y el corazón de un cristiano hacia las cosas que ya no son de Dios. Ya te vas en favor de otra cosa. Ya empiezas a hablar de cosas que no tienen sentido, ideas, imágenes, teorías que alguien dice, pero no lo que la Escritura enseña. Warren Wiersbe, en su comentario del Nuevo Testamento, acerca de estas fábulas dice lo siguiente, dice, un creyente no puede redescubrir nuevas doctrinas. O sea, la Biblia te dice la verdad, te dice las cosas como son. De alguna manera la Biblia es blanco o negro, sí o no. La cruda realidad te la expone y te dice así es. No se anda con medias tintas y que a lo mejor y que bueno, tal vez, pues ya veremos. Sino que al contrario, la Biblia dice muy claramente, esto es de Dios, esto no es de Dios. Esto es santidad, esto es pecado. Esto es rectitud y pureza, esto no es conforme a la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Entonces un creyente no puede empezar a descubrir o a redescubrir nuevas doctrinas. Dice Pablo, le advierte a Timoteo a mantenerse en la buena doctrina que ha seguido hasta ahora. Un pastor debe saber lo que el enemigo está enseñando, mas no debe ser influenciado por él. De la misma manera que un químico puede utilizar o estudiar venenos, pero no permite que estos entren en su cuerpo. ¿No es cierto? Podemos ver todo lo que está sucediendo en el mundo, pero sin contaminarnos con ello. En el momento que todas estas falsas doctrinas, chismes, dimes y diretes, supersticiones, falsedades, mitos, leyendas, etcétera, empiezan a fomentar en nuestra mente un pensamiento que nos aleja de Dios, nos estamos desviando de su voluntad. Bueno, seguimos en la segunda parte de ese versículo. Dice entonces que deseche estas profanidades, etcétera, etcétera, pero también dice que se ejercite en la piedad. Lo que tal vez me lleva a mí a pensar que, por eso decía al principio, a lo mejor Timoteo estaba ya ejercitándose y practicando algunas cosas que no iban a ser benéficas para él. Entonces Pablo como que lo jala y le dice, hermano, enfócate en lo que verdaderamente vale la pena. Ejercítate en lo que verdaderamente te va a favorecer. ¿Ejercítate en qué? En la piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Qué entiendes tú por la palabra piedad? Ser piadoso, ser bondadoso. Ser piadoso, ser bondadoso. ¿Qué más? Ser con las personas. Ajá. Poder ayudarlas. Poder ayudar a la gente, así es. ¿Qué más? Misericordia. Hacer misericordia. Uh-huh. ¿Alguien más? Pues ser piadoso es dedicarse a las cosas de Dios. Dedicarse a las cosas de Dios, así es. Buscar servir. Buscar servir, sí, Ser útil. así es. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué es la piedad? El amor, la misericordia. ¿Qué más? Humildad. ¿Humildad? Sí, así es. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué es la piedad? Unidad. Iglesia también. Así es. Buscar la unidad en la iglesia. La piedad, en pocas palabras, se refiere a todo lo que tiene que ver con Dios. El carácter de Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios, cuál es la voluntad de Dios, todo eso es la piedad. Entonces, una persona que es piadosa es una persona que busca ser como Dios. Amoroso, gentil, amable, benévolo, que ayuda a la gente, todo lo que ustedes ya dijeron, ¿verdad? Y también conlleva la santidad, el que la persona pues deja de hacer lo malo. También conlleva la adoración a Dios, el dedicarse a las cosas de Dios. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que él tiene que ejercitarse en la piedad.
Todos aquellos que han hecho un poquito de ejercicio en su vida se darán cuenta y sabrán que salir a correr en las mañanas no es fácil, ¿verdad? A veces ni siquiera levantarse en la mañana es fácil, ¿verdad? Pero hacer ejercicio no a mucha gente le gusta, ¿verdad? Hay que esforzarse. No viene solo, pues. Nadie nace ya con unos músculos así bien grandes y el six-pack. Eso no se da por sí solo. Hay que trabajar en ello, ¿no es cierto? Hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, hay que tomar suficiente agua, hay que estar bien nutridos y hay que ser constantes. Constantes. Entonces, el ejercicio es necesario y es importante para nuestra salud. Pero de igual manera, la piedad no llega sola. No es que de repente Dios hace algo en nuestra vida y ya, de ser un demonio, de repente somos angelitos y ay, qué chulo estás, ay, qué bonito. Sí, Dios puede hacer algo milagroso en la vida de una persona, le cambia el corazón, por supuesto. Pero la persona viene viciada de toda su mal vida y sus pensamientos y sus malos hábitos y acciones, etc. Y lo que tiene que hacer es empezar a trabajar constantemente en ir en contra de esas cosas. ¿Para qué? Para empezar a vivir una vida piadosa. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos la responsabilidad de esforzarnos o de ejercitarnos para lo de Dios, para la piedad. Y luego, ¿qué más dice? Dice, porque el verso 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Al decir ahí que el ejercicio corporal sirve para poco, no quiere decir única y exclusivamente que, bueno, pues sí, vas a hacer un poquito de ejercicio y bueno, pues sí te va a ayudar, pero hasta ahí. En otras palabras, pues ni te esfuerces, o sea, no vale la pena, pues, ¿no? Al fin de cuentas te vas a comer el chocolate, te vas a echar el pastelito y pues ya perdiste los 50 gramos que ganaste en tu salida a correr, pues ¿para qué le echas ganas, no? Pues al fin de cuentas, pues no aprovecha. No es eso lo que está diciendo la Biblia. El ejercicio físico es provechoso. Es bueno mantenerse físicamente saludable. La Biblia dice que somos el templo de Dios y que debemos de cuidar el lugar donde Dios habita, ¿no es cierto? Ay de aquel que destruyera el templo de Dios. ¿Cómo estamos destruyendo el día de hoy el templo de Dios? Con todo lo que nos metemos en la boca, ¿verdad? Y todos los productos que utilizamos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces el ejercicio físico es bueno, pero comparativamente con la cantidad de beneficio que obtenemos del ejercicio físico y la cantidad de beneficio que obtenemos del ejercicio espiritual, piadoso, no hay comparación, pues. El ejercicio físico es por un corto tiempo, es por una temporada, eso es lo que quiere decir ahí el pasaje. O sea, solamente te va a durar, pues, el tiempo que puedas hacerlo, ¿verdad? La semana, el mes, el año, los 3 años, los 5 años, mientras estés ejercitándote, te vas a ver bien, te vas a sentir bien. Deja de hacer ejercicio. Inmediatamente se viene para abajo. Ya, aquellos músculos ya se convirtieron en una pancita, ¿verdad? Y los brazos firmes ya se cuelgan, ¿verdad? Y al sentirse así todo bien y vigoroso, ya de repente sientes así todo letárgico y todo cansado. Porque es por un tiempo nada más. Y por mucho que pudieses ejercitarte en esta vida, pues te ejercitarás a lo mejor ¿cuántos años? ¿50 años? ¿60 años? ¿Y luego qué? Ya, las piernas ya no te dejan, los brazos ya no te dejan, ¿verdad? Ya te cansas, ya no quieres. Es por un poco tiempo, el provecho es mínimo. Pero el ejercicio de la piedad, dice ahí ¿qué sirve qué? ¿Sirve para qué? Para todo. ¡Para todo! No solamente el provecho físico, corporal, dice, sirve para todo. Todos los aspectos de la vida. Sirve en tu matrimonio, sirve con tus hijos, sirve en tu trabajo, sirve en tu día a día, sirve hoy, sirve mañana, sirve el siguiente año, sirve toda tu vida.
en tu niñez, en tu adolescencia, en tu senectud. Pero fíjate qué dice ahí. Dice, sirve para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ah, caray. Entonces, si nos enfocamos a ejercitarnos en las cosas de Dios, no solamente nos va a durar los 80, 90, 100 años que pudiésemos llegar a vivir en esta vida, ¿verdad? Sino nos va a servir aún para la vida eterna. Entonces, en comparativa, pues, el ejercicio físico, un poco de provecho, sí. El ejercicio espiritual, mucho más provecho, ¿no es cierto? Sería una tontería el gastar todo nuestro tiempo, horas enteras, dedicándonos a ejercitarnos físicamente y dejar a un lado o no poner atención en lo que verdaderamente es provechoso, que es el ejercicio de nuestra alma. Y luego dice, palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos. ¿Qué palabra? Lo que acaba de decir. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Pablo está diciendo, por esta razón nosotros trabajamos y nos cansamos y nos esforzamos y salimos y predicamos y vamos y plantamos iglesias. ¿Por qué razón? Para que la gente viva vidas piadosas. Para que la gente conozca de Dios, para que la gente viva conforme a la voluntad de Dios. Por esto trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. Un punto más aquí antes de pasar a la siguiente parte, hermanos. En el contexto helenístico grecorromano del tiempo de Pablo y Timoteo, la gente que hacía ejercicio físico y que competía en las Olimpiadas se desnudaban completamente. Se quitaban todo. Pablo utiliza ese ejemplo cuando le dice, despójate de todo aquello, del pecado, de todo aquello que te pone peso encima. Dice, despójate para que puedas correr la carrera de fe. La idea es esa. Quítatelo. Porque tradicionalmente la gente literalmente se encueraban, para que nada les estorbase. Tú puedes ver en algunas de las esculturas grecorromanas, casi siempre representan a la gente desnuda. Y casi siempre los representan así con un six-pack y con el músculo así, ¿no? Bien, viéndose muy bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa gente se enfocaba mucho en el ejercicio físico. ¿A qué voy con esto? Si una persona, un atleta, una persona que hace ejercicio físico, se dispone a hacer todo lo que tenga que hacer para ser saludable, verse bien, ¿verdad? Competir, etc. Si esas personas están dispuestas a cambiar su dieta, a levantarse temprano, a hacer el esfuerzo, a irse al gym, a correr, a alimentarse bien, a llenarse de proteína, y hacer todo lo que sea necesario para quitarse la grasa y quitarse todo lo que les estorba y limpiar su cuerpo y quitarse las toxinas y llenarse de energía y de músculo, ¿qué piensas tú que debemos nosotros de hacer cuando queremos ejercitarnos para la piedad? Exactamente lo mismo. Tenemos que despojarnos de todo aquello que no es piadoso, de todo aquello que no nos ayuda. Tenemos que quitarnos todo aquello que nos estorba. Tenemos que tener límites en cuanto a las cosas que hacemos, lo que pensamos, lo que escuchamos, lo que vemos, y de empezar a quitar todo aquello que no es benéfico. Quítate, desecha todo aquello. ¿Para qué? Para que tenga provecho nuestro avance espiritual. Bueno, ahora sí vamos a seguir. Dice el verso 10... En la segunda parte dice que Jesucristo es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. ¿Está Pablo diciendo aquí que toda la humanidad ya es salva? ¿Está diciendo que, bueno, pues ya Dios vino al mundo, dio su vida, ya toda la gente tiene su boleto para irse al cielo? No, ¿verdad?
Al decir aquí Pablo que Dios o Jesús es el Salvador del mundo, se refiere, en el griego ahí la palabra no tiene exclusividad para decir que es el Salvador de toda la humanidad. Podría también traducirse que Él es el Salvador para toda la humanidad. Es decir, solamente hay un Salvador y ese Salvador para todo el mundo es el mismo Salvador. Es el Salvador de todos los hombres y las mujeres. La palabra ahí en el griego es anthropos, que se refiere a la humanidad completa, ¿no? Todo el mundo solamente tiene un Salvador y ese Salvador es Jesucristo. Pero dice especialmente, en particular, principalmente, más que nada, es el Salvador para todos los que creen. Ahora aquí me gustaría poner una pausa un momento y preguntarles, ¿cuánta gente piensan ustedes en este mundo que cree en Dios? Casi todo. Muchísima gente, ¿verdad? Un grande porcentaje de gente cree en Dios. De los mexicanos, ¿cuántos piensas tú que creen en Dios? 95%. Casi todos, ¿verdad? Pero eso quiere decir entonces que todos los mexicanos pues somos bien santos y nos vamos a ir todos al cielo. Pues creemos en Dios, ¿no? Entonces muchos podemos decir, sí, creemos en Dios. Pues sí, qué bueno que creas en Dios, yo también creo en Dios. Pero hay una diferencia entre creer y creer, ¿no es cierto? Una creencia de manera intelectual, nada más pensando, sí, no, pues Dios debe de existir. Pues sí me enseñaron de chiquito, así me llevaron a la iglesia, así me bautizaron, ¿verdad? Así dicen en la iglesia que Dios existe, pues Dios existe. Pero si te vas a la India, por ejemplo, o en África y tú les preguntas a los hindús o a los africanos que si creen en tal o cual demonio, espíritu, Dios de esto, Dios de aquello, te van a decir, claro. Sí, claro. Claro que existe. ¿Por qué? Porque eso fue lo que les enseñaron. Y si te vas a China y a otras partes de Asia y les dices que si ellos creen en los espíritus de sus ancestros, claro, los veneramos y eso nos enseñaron desde chiquitos. Entonces, ¿a qué se refiere aquí la Biblia cuando dice que Jesucristo es el Salvador especialmente de aquellos que creen? La idea ahí es que la persona que dice que cree es una persona que confía, que tiene su seguridad, que adopta la verdad de Dios y la pone en práctica. Tiene mucha fe. Pues no tanto que tenga mucha fe, sino que tiene en verdad fe, ¿verdad? Porque la fe, como habíamos dicho el otro día, pues tú podrás decir que te gusta esto y te gusta aquello y piensas en esto y piensas, pero si no tiene un cambio en tu vida, un enfoque, si no tiene un impacto en tu ser, pues es nada más de labios, como decíamos, ¿no? Entonces, solamente aquellas personas que verdaderamente creen, que le entregan su vida a Dios, que se entregan al 100%, aquellos que en verdad están seguros en Cristo, aquellos que verdaderamente tienen a Dios en su corazón, son aquellos que en verdad creen. Seguimos más adelante, hermanos. Va a seguir Pablo ahora ya del versículo 11 al versículo 16 con instrucciones aún más prácticas para Timoteo. Le dice el verso 11, esto manda y enseña. Verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Verso 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Verso 14, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Verso 15, ocúpate en estas cosas, mantente en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es como, por así decirlo, una lista de cosas que Pablo le está dando a Timoteo, de instrucciones personales, de cosas que Timoteo debe hacer. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, enfócate. A lo mejor ustedes han utilizado una cámara fotográfica o de video en alguna ocasión en sus vidas y aún sus teléfonos, ¿verdad?
Cuando quieren tomar una foto de algo y no está enfocado, ¿cómo sale la imagen? Borrosa. Hay que enfocar esa imagen para que salga la imagen clara. Y hoy en día hay tantas cosas en este mundo que nos pueden sacar de enfoque y por eso nos sentimos todos borrosos espiritualmente. Como que no sabemos, como que no entendemos, como que si sí o si no, estará Dios ahí, no estará Dios ahí, me escucha Dios, no me escucha Dios, ¿será que nada más le estoy orando a la pared? ¿O será que nada más hablo para mis propios oídos? ¿O será que esta palabra es para mí o no es para mí? La gente está pero bien confundida. ¿Por qué? Porque este mundo tiene la intención de hacer las cosas espirituales borrosas, no entendibles, no claras. El diablo está tratando de confundir a mucha gente todo el tiempo. Y nosotros los cristianos no estamos, por así decirlo, exentos, ¿verdad? De ser a lo mejor confundidos por todas estas cosas. Entonces es importante enfocarnos. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, enfócate, esta es tu labor. Y entonces va a empezar y le va a decir, esto manda y enseña. Es importante la enseñanza de la Biblia, ¿no es cierto? Es importante que una persona pues comparta la palabra de Dios y principalmente aquellos que han sido llamados para el ministerio, pues que podamos compartir lo que la Biblia en verdad enseña. Eso es muy importante porque ¿cómo aprenderá la gente si no se le enseña, ¿no es cierto? Pero también dice aquí, manda. Dios da cierta autoridad para que se le diga a la gente, deja de hacer esto, deja de hacer aquello, cambia aquí, no hagas allá, quita esto de tu vida, hay que hacer ciertos cambios aquí, ¿verdad? Actitudes, pensamientos, ideas, prácticas, etc. Había una persona en la iglesia allá en Inglaterra que estuvo llegando a la iglesia por varios años. Y lo fuimos a ver a su casa y estaba en buena actitud, quería escuchar de Dios, seguía llegando a la iglesia, pero siempre tenía conflicto, era una persona muy conflictiva en el grupo. Siempre estaba en debates y en problemas y era una persona muy áspera. Y bueno, se le visitó varias veces, se le dijo, por favor, o sea, hay que cambiar estas actitudes. Mira, cada vez que llegas a la iglesia hay un choque con tal o cual y siempre hay un problema. ¿Por qué? Prácticamente esta persona quería que todo el mundo cambiara para que él se sintiera aceptado, amado, comprendido, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues ya platicando un poquito más personalmente, pues ya nos dimos cuenta que había en su vida algunas cosas que no compaginaban con la doctrina bíblica. Traía un trasfondo de hinduismo y los budas y que el Hare Krishna y quién sabe cuántos ídolos tenía en su casa. Y los tenía así como amuletos tal vez. Porque en su vida pasada pues le habían ayudado, le habían bendecido, había él, no sé, obtenido cierta elevación espiritual y bueno, traía unas ideas ahí medias raras, ¿no? Y entonces cuando se le empezó a decir que él tenía que dejar esas cosas, él dijo, no, pero es que esto me ha ayudado, es que me ha bendecido en mi vida y yo llegué a conocer a Dios a través de estas cosas. Wow. Entonces se le mandó que por favor destruyera todos aquellos ídolos y que entregara su vida a Dios, que dejara de adorar imágenes, que dejara de poner su fe y su confianza en estos demonios, en verdad, que tenía él, en los que ponía su esperanza. Se le mandó que hiciera una reforma verdadera y espiritual en su vida. No quiso. Por mucha enseñanza que esta persona hubiese recibido de la Biblia, muy buena doctrina, muy buena teología, muy buenos mensajes, ¿piensas tú que su vida hubiese cambiado? ¿Verdaderamente? No. Una reforma ahí un poco tenue, tal vez. A lo mejor hubiera empezado a hablar el idioma, ¿verdad?, que se habla en la iglesia. Hubiera empezado a tener una apariencia como cristiano, ¿no? A lo mejor hubiera hecho unos cambios aquí y allá y bueno, pues sí, como que parece, ¿verdad?, que está caminando con Dios.
Pero si no hay una verdadera reforma en el corazón, entonces esa persona no puede conocer a Dios. De ahí entonces la importancia de que cualquier pastor, predicador, hijo de Dios que comparte estas cosas, no solamente enseñe, sino también estipule que esto es o esto no es. Esto se debe, esto no. Hay que quitar, hay que poner, hay que cambiar, hay que hacer, etcétera, ¿no? Esto manda y enseña, era lo que le decía Pablo a Timoteo. Verso 12 dice que nadie te menosprecie por tu juventud. Ya dijimos que tal vez Timoteo se sentía a lo mejor un poco, pues, joven para a lo mejor tener que lidiar con problemas de gente más grande que él. A lo mejor en la iglesia había mucha gente que él pues no conocía y que a lo mejor pues se sentía un poco inseguro, yo qué sé, ¿no? Le dice, no permitas que nadie te menosprecie por ser joven. Y luego le dice, ¿qué tiene que hacer? Le dice que él tiene que ser, ¿qué? Ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Tú tienes la responsabilidad de ser ejemplo. Pero a ver, hermanos, pregunta, ¿solamente nosotros los cristianos, me refiero a nosotros los predicadores, los pastores, tenemos la responsabilidad de ser ejemplo? De ustedes aquí que están ahorita sentados, ¿cuántos de ustedes son pastores? A ver, levante su mano. Bueno, yo sí soy. A ver, entonces, ¿ustedes no tienen responsabilidad de ser ejemplo y yo sí? O sea, todos ustedes tienen un ticket especial que les permite vivir su vida como quieran, pero yo no. O sea, yo debo de esforzarme y trabajar y echarle ganas y poner músculos espirituales y estar viviendo una vida bien, pero ustedes, pues hay como quiera, hay como caiga, y poco a poco. ¿Será? ¿Verdad que no? O sea, el ser ejemplo, el vivir una vida piadosa, el vivir para Dios, el hacer las cosas como Dios quiere, es para todos, ¿no es cierto? Tú tienes que ser un ejemplo, yo tengo que ser un ejemplo. Les daba yo el otro día la imagen, ¿no? Que dice la Biblia que el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Y es como si fuese, imagínense ustedes, Dios, el hombre, como si fuese un espejo que refleja a Dios. Ese espejo, imagínense ustedes que le echan manteca, vaselina, lo que sea, ¿cómo se ve la imagen? Borrosa, ¿verdad? Esa persona no representa a Dios como debería de ser. Entonces hay que quitar todo ese pecado, toda esa maldad, todo eso que está en el corazón para que la persona refleje claramente a Dios, ¿no es cierto? A Cristo. Ser un reflejo real de Dios. ¿Será que estamos reflejando a Dios como deberíamos? ¿No? ¿Será que podemos reflejar mejor a Dios? Claro. Por eso Pablo le dice aquí a Timoteo, Timoteo, por favor, esfuérzate, trabaja en esto, ejercítate en esto, sé un ejemplo de los creyentes. Y ahorita le va a decir cómo puede ser un ejemplo. Dice que sea ejemplo, ¿en qué? En palabra, quiere decir ¿qué? ¿Cómo habla, verdad? Timoteo, en tu manera de hablar, tu manera de comunicarte, va a decir, o va a ser un ejemplo, o no, de cómo es Dios. Es decir, que tus palabras tienen peso. Lo que dices en tus conversaciones, la manera en la que hablas, puede herir o bendecir, puede ayudar o empeorar, puedes animar o desanimar. Lo que dices tiene mucho peso. Todo lo que nosotros sabemos de Dios es porque Dios lo ha dicho, porque Dios habla. Cristo Jesús es la palabra de Dios en vida, es el Logos viviente. Dios habla. ¿Será que tú y yo hablamos como Dios? A lo que me refiero es, Dios bendice, nosotros bendecimos.
Dios ayuda y anima, nosotros bendecimos y ayudamos. Dios enseña, ¿será que tú enseñas? Las palabras de Dios son vida. ¿No será que nuestras palabras a lo mejor son muerte, duda? En nuestras conversaciones, en todo lo que hablamos, debemos de ser ejemplo. ¿Qué otra cosa le dice Pablo a Timoteo? Que sea ejemplo en su palabra y en qué otra cosa? En su conducta, ¿verdad? Hay personas que no dicen nada, pero los ves a la cara y te dicen todo, ¿no es cierto? No dice nada, pero la boca así toda chueca y el ojo así todo, la ceja levantada y ya sabes. En Inglaterra tienen hasta lo pasan en las noticias, ¿no? Que la princesa no sé qué, que dijo no sé qué y le hizo rolling the eyes, dicen, ¿no? Así como que le dio vuelta a los ojos, así como que, ¡ay! ¿Qué actitudes, verdad? No se dice nada con palabras, pero tu actitud, tu cara, tu rostro, tu físico, cómo te comportas, dice mucho. Ya vemos muchos que la verdad es que preferimos no decir nada, ¿verdad? Ya te quedas callado. Le haces la mancuerna del hielo, ¿verdad? Ya no te voy a decir nada, ya no me hables. Y con nuestras acciones ofendemos, dañamos, lastimamos a la gente. Entonces nuestra vida debe ser caracterizada no por las características humanas, personales, sino ser un ejemplo de lo de Dios, de la piedad. ¿Qué más dice? ¿Cómo debe de ser ejemplo Timoteo? ¿En qué más? En su amor. Timoteo es invitado a ser un ejemplo de amor. Es decir, su vida debe de demostrar amor. Debe ser una persona que cuando la persona piensa en Timoteo, ¿qué va a pensar? Es un hombre que ama, ¿verdad? Cuando nosotros los cristianos decimos que somos cristianos y nuestra vida muestra otra cosa que no sea el amor, pues hay algo mal, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué tiene que ser ejemplo? En el espíritu, ¿verdad? En las cosas espirituales, en su corazón, en su mente. Todo lo que es espiritual. Yo estoy seguro que tú has conocido a una persona que cuando estás con él, con ella, unos 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, dices, ¡ay, qué persona tan linda! ¿No es cierto? Algo hay en esa persona. Y no es que físicamente sea hermoso, hermosa, sino que la persona tiene algo, ¿verdad? En su corazón, en su alma, es precioso, ¿verdad? Espiritualmente, tú puedes, por así decirlo, emanar a Dios. Dice que nosotros somos aroma de Cristo. O podríamos ser el apestadero de este mundo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando alguien no se baña y no se echa desodorante o no se echa perfume? Pues huele así medio rancio, ¿no es cierto? Huele feo, ¿no? Ah, pero qué hermoso cuando se baña, está fresco y se echa su desodorante, se echa su perfume, huele rico, ¿no es cierto? ¿Te quieres acercar a una persona así? ¿Por qué? Pues porque huele bien, está limpia. De igual manera nuestro espíritu habla a la gente sin palabras. ¿Qué sale de ti? Debemos de ser ejemplo en espíritu. ¿Qué más? En fe, en pureza. Ya hablamos de esto hace rato. ¿Qué es la fe? Y obviamente la pureza es tener una vida recta, pura, justa, santa, sin pecado, ¿no? Entonces todas estas cosas que Pablo le dice a Timoteo que debe de ser ejemplo, ¿son aplicables a nuestra vida, hermanos, o no? Sí. Todo, ¿verdad? A veces como que nos enfocamos mucho en no pecar contra Dios. No, es que yo tengo que enfocarme en no hacer esto, en no hacer aquello, en no mentir, en no robar, en no maldecir, en no llevarme algo que no es mío, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que lleguemos temprano al trabajo y todas esas cosas, ¿verdad? Y es bueno. Pero ¿cuántas veces piensas, ¿sabes qué? Me voy a enfocar en amar. Me voy a enfocar en que mi vida sea un testimonio a los demás que están a mi alrededor. Que mi fe sea inmovible. Que mi vida represente la pureza de Dios. Que mi conducta, mis palabras, todo eso sea
conforme a la voluntad de Dios. ¿Verdad que no nos enfocamos en esas cosas muchas veces? Esa es la piedad, pues. No viene solo. Lo que viene solo es nuestro carácter, nuestra conducta, nuestro egoísmo. Eso viene solo. La piedad hay que ejercitarse. Por último, dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de profecía, con la imposición en manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Otra vez se está reiterando lo mismo, ¿no es cierto? Esas palabras que le dice ahí son muy claves. Dice: enfócate, métete a lo de Dios, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Habla acerca de un aprovechamiento, como decimos en la escuela, que sacó 10 de ¿qué? De aprovechamiento, ¿no? ¿A qué se refiere? Que entendió, comprendió, aprendió, ahora tiene el aprovechamiento, ¿no es cierto? La piedad debe ser aprovechamiento para nuestras vidas. Tenemos que incrementar en ese aprovechamiento. Que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y por último dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí este punto lo único que voy a aclarar es lo siguiente. Pablo ya dijo que Cristo es el Salvador, ¿verdad? Pero después dice que si Timoteo enseña y vive una vida así, él se va a salvar a sí mismo y a los que le oyeren. Entonces, ¿Timoteo es también Salvador, igual que Cristo? ¿Verdad que no? La Biblia habla acerca de que Dios es el pastor de las ovejas, pero también habla de que Él toma pastores y los pone para pastorear a sus ovejas. Entonces, Él es el pastor de los pastores, ¿no es cierto? Pero hay pastores quienes ayudan a las ovejas. De igual manera, Dios es el maestro de los maestros, ¿no? De igual manera es el padre de los padres, ¿no es cierto? En ese sentido, de la misma manera, Dios es el único que salva. Y sin embargo nos pone a nosotros la responsabilidad de mantenernos en ese camino de salvación y ayudar a otros a caminar en esa salvación. Por eso Pablo le dice a Timoteo que si él persiste, es constante, se esfuerza, se ejercita en la piedad, si él enseña estas cosas, si él se mete a lo de Dios, él se va a guardar a sí mismo, se va a mantener a sí mismo, se va a salvar, y también a todos aquellos a los que les comparte, a los que ama, a los que sirve, a todos ellos también los va a jalar para que se salven. Me gustaría que termináramos con Ezequiel 18. Ezequiel capítulo 18. Vamos a leer del versículo 21 al 32. Porque la pregunta es la siguiente: ¿qué pasaría si Timoteo no le hace caso a Pablo? ¿Qué pasaría si Timoteo deja de escuchar la doctrina, deja de estudiar, deja de leer, deja de orar? ¿Qué pasaría si Timoteo deja de vivir una vida en piedad? ¿Qué pasaría si Timoteo decide ejercitarse nada más en lo corporal? ¿Qué pasaría si Timoteo empieza nada más a escuchar todo lo que este mundo está aventándonos todo el tiempo y se confunde y empieza a ver borroso y ya no sabe ni qué onda, por dónde? ¿Qué pasaría si Timoteo deja de hacer lo que Dios le ha mandado hacer? ¿Qué pasaría si Timoteo no es un ejemplo de amor, de piedad, de fe, de todas esas cosas que ya vimos? ¿Qué pasaría si Timoteo es engañado por falsas doctrinas y espíritus de demonios y toda esta clase de cosas? ¿Qué pasaría? Se rebelaría contra de Dios, se echaría para atrás, dejaría de vivir una vida piadosa, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría con toda la gente a la que Timoteo le está compartiendo?
¿Qué pasaría con toda la gente que lo escucha? ¿Qué pasaría con aquellos a los que les está enseñando? Que vean su vida que está mal y que ya no busca de Dios y que ya no está practicando la piedad. ¿Qué pasaría con esa gente? Ya no quería ganar, ya no casa. Sería un ciego guiando a otro ciego, ¿no es cierto? Ambos caerían en el hoyo. Es decir, él mismo se perdería porque dejaría de hacer, ¿verdad? Dice, si tú continúas en esas cosas, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero si él no lo hace, entonces ¿qué va a pasar? Se va el chueco, ¿no es cierto? Se va a extraviar. ¿Y qué va a pasar con todos aquellos a los que les enseña? Lo mismo. Ezequiel 18, 21 al 32 dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto, vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión, ahí está la apostasía, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijera la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. El Nuevo Testamento dice que Dios juzgará a cada uno según sus obras, ¿no es cierto? Sí. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones. ¿Se acuerdan que hace rato hablamos de despojarnos, verdad? Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Practica la piedad. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Cerremos nuestros ojos, hermanos, vamos a orar. Toma un momento ahí donde estás y ponte a cuentas con Dios. Pídele que te ayude a enfocarte. Pídele que te enseñe y que te ayude a entender el esfuerzo, la dedicación. Que te enseñe a ejercitarte verdaderamente en la piedad.